Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Física con Hibbeler. En esta oportunidad se va a explicar este ejercicio, un ejercicio básico de vectores en 2D y se va a resolver a través del método de la ley del paralelogramo. ¿De acuerdo? Así que empecemos. El ejemplo nos indica lo siguiente: determinar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, ¿no? Un ejercicio básico en el cual nos indica de que estos dos vectores, el vector de 800 newton y 600 newton, van a tener una fuerza resultante, la cual nos indica determinar el ángulo con respecto a esa fuerza resultante. La ubicación más que todo, ¿verdad? Así que procedamos a resolverlo. El primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre, que no es nada más nada menos que colocar todos los datos importantes en el eje de coordenadas X y Y. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos importantes en este caso? Las fuerzas y los ángulos, ¿sí? Nada de este diagrama ni nada por el estilo, ¿no? Porque estamos trabajando en el punto de X y Y, ¿verdad? Bien, solo hemos plasmado la fuerza 800, 600 y el ángulo 30 grados. Entre X y Y, el eje de coordenadas tiene 90 grados. Todo bien hasta ahí, el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, vamos a aplicar la ley del paralelogramo, en el cual nos indica lo siguiente, para dos fuerzas, ¿sí? De la fuerza de 800 newton, donde determina esta fuerza, continuamos con la fuerza de 600 newton, ¿sí? Así que vamos a continuar de esta manera. Y de la fuerza de 600 newton, continuamos con la fuerza de 800 newton, ¿no? De manera vertical. De tal manera que donde se intersectan, ¿sí? Ese va a ser la fuerza resultante. Aquí lo podemos observar, ¿no? Y bien, el ángulo que forma la fuerza de 800 y 600, ese ángulo es 120 grados, ¿verdad? Porque aquí tenemos 90 grados y aquí 30. 90 más 30, 120 grados. Bien, ahí lo tenemos. Ahí también podemos complementar con la fuerza resultante. Continuamos complementando todos los ángulos, ya que podemos relacionarlo de esta manera. Decimos que 180 menos el ángulo que hemos formado de los dos vectores es igual a el ángulo que se encuentra en los exteriores, ¿no? Los exteriores del triángulo. Aquí tenemos, ¿no? Ese ángulo es 60 grados en ambos extremos, ¿verdad? Bien. También podemos resolverlos de esta manera, también podemos resolverlo como toda la sumatoria. Aquí tenemos dos triángulos, sería 360 menos dos veces, ¿no? El ángulo 120 por 2 y así, ¿no? Y este ángulo igualmente no va a salir, ¿sí? Aquí lo tenemos el ángulo ya, ya, ya determinado. Bien, ahora, ¿en base a qué triángulo vamos a continuar, ¿no? ¿Al superior o al inferior? De acuerdo a lo que nos indique el problema. Por ejemplo, aquí nos indica su dirección en sentido contrario al de las manecillas de reloj desde el eje X positivo, ¿no? De la fuerza resultante nos va a pedir el ángulo que forma de X hasta la fuerza resultante. Ese ángulo que sea beta, entonces este ángulo nos pide. Por lo tanto, es mejor utilizar el ángulo superior, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a utilizar. Bien. Del ángulo superior podemos determinar o bien el ángulo o bien, pues bueno, la fuerza resultante, que es lo que los dos tenemos que llegar a determinar. Entonces, para ello ya simplemente recordamos la ley del seno y coseno, en el cual nos indica, la ley del coseno se aplica para determinar un lado de un triángulo, ¿no? Y los datos que tenemos que tener son el lado, bueno, los lados de los dos triángulos, que sí lo tenemos, y el ángulo
que se encuentra al frente del incógnita, que para poder determinar la fuerza resultante. Ahora, la ley del seno nos indica lo siguiente. Tenemos que tener dos lados del triángulo, ¿sí? Dos lados, y los dos ángulos. ¿Sí? En este caso solamente tenemos uno, y el ángulo que se opone aquí vendría a ser una incógnita. El ángulo que se opone aquí también vendría a ser la fuerza, digo, el lado, también vendría a ser una incógnita. Así que no se podría porque tendríamos dos incógnitas con una ecuación. A cambio, la ley del coseno tendríamos una incógnita con una ecuación. Así que procedemos a utilizar la ley del coseno para determinar la fuerza resultante. Nos indica la incógnita al cuadrado es igual a un lado al cuadrado, 800 al cuadrado, más otro lado al cuadrado, 600 al cuadrado, menos dos veces a, bueno, el ángulo de los lados, 800, por 600 por el coseno del ángulo que se opone a la incógnita que hemos despejado, ¿no? 60 grados. Ahí lo tenemos. Este al cuadrado pasa como raíz cuadrada, de tal manera que la fuerza resultante es 721.11 newton. Bien, con esto ya dimos solución a una de las interrogantes que nos pide el problema, ¿no? En el cual nos indica que es la fuerza resultante. Bien, continuamos con la ley del seno. ¿Para qué? Para determinar el ángulo alfa, ¿no? Entonces, relacionamos los lados con los ángulos. Decimos, la fuerza resultante entre el seno de 60 grados relacionamos la fuerza resultante con el seno de 60, ¿sí? Y lo igualamos con una fuerza, ya sea 800 o 600, 600 en este caso, ¿no? 600 entre el seno de alfa, de tal manera que vamos a determinar cuál es el valor de alfa. Y solamente la despejamos, ¿no? Está dividiendo, pasa a multiplicar, y la fuerza resultante que está multiplicando pasa a dividir. El seno de 60 que está dividiendo pasa a multiplicar, y el seno de alfa, seno pasa como arcoseno de 600 por seno de 60 entre 721.11. Alfa es igual a 46.10 grados. Ahora bien, ese ángulo, ese valor, vamos a interpretarlo de esta manera, ¿no? Aquí tenemos la fuerza resultante y alfa vendría a ser ¿no? Este valor de aquí. Ahora, alfa, que vale 46.10 grados, aquí lo tenemos, pero en la dirección que nos piden es beta. Sí, aquí lo tenemos, es beta. Por lo tanto, entre el eje de coordenadas X y Y es 90 grados. Por lo tanto, para hallar beta tendríamos que determinar 90 grados menos alfa. ¿Y cuánto vale alfa? 46.10. 90 menos 46.10 es 43.9 grados. Y este vendría a ser la dirección de la fuerza resultante con respecto al eje X, ¿no? Y de esta manera damos por concluida el ejercicio explicativo de hoy. Es un tema sencillo, básico, esencial de estática, ¿no? Del curso de estática. Es el inicio a todo lo demás. Bien, este es el primer ejemplo, y es importante recalcar que, bueno, la ley del paralogramo simplemente es donde termina una fuerza, continúa la otra, formamos de inicio a fin la fuerza resultante, completamos los ángulos correspondientes, elegimos el triángulo que mejor nos convenga y aplicamos ley de coseno o seno de acuerdo a los datos que tenemos, que nos brinda, ¿no? Que nos brinda el problema. Y bien, eso sería todo. Si deseas asesoría personalizada de explicación de temas como este, pues en la descripción del video estaré dejando mi contacto. Bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense y hasta la próxima.